Vamos a hablar en esta administración sobre el perdón de los pecados. ¿Cómo es que Dios perdona? Esto no se va a poder hacer en un solo video. Vamos a ir a ver hasta dónde podemos llegar en este y luego continuamos. Amén. Y yo he estado estudiando a hermanos que nos llevan la delantera por mucho sobre este tema. Y hay un comentario de uno de ellos que yo vi que era importante para mí y para todos nosotros. Y todos aquellos que nos puedan escuchar, estar escuchando. Y hice algunos apuntes que los tengo que leer para luego ir a las escrituras. Porque es bueno que cuando estamos estudiando el pensamiento de un hermano que Dios le ha permitido escribir un libro, recuerden que tenemos que tener el libro, pero al lado de ese libro, o por encima del libro, tenemos que tener ¿qué? La Biblia. La Biblia. Como hacían los bereanos, para ver si estas cosas que están diciendo son así. Amén. Y el pecado es una realidad obstinada que ofende a Dios. Amén. Contamina al individuo y corrompe a la sociedad. Pueden tener muchas excusas o razones para hablar de lo que está pasando a nivel mundial. Pero el cristiano, los que hemos creído y nos hemos convertido al Evangelio, creemos en el Señor de señores que es Jesucristo, sabemos que hay una sola respuesta. Todo lo que está pasando desde el punto de vista negativo en el mundo, la razón es el pecado. Solo hay dos maneras de tratar realmente con este flagelo, o sea, este azote que nos está dando el pecado, que es a nivel universal. O sea, el pecado no es algo que está en uno o dos o tres individuos. El pecado es algo que está, es un germen, es un mal que está en todo ser humano. Amén. Que está habitando en el planeta Tierra, no importa la nacionalidad que sea. El pecado. El pecado. O sea, no es que los puertorriqueños son más pecadores que los americanos, o los americanos más pecadores que los japoneses. El pecado está en todo ser humano. Y hay dos maneras de tratar con él. Uno es el hombre y el otro es Dios. Vamos a coger el del hombre primero. El intento humano de vérselas con el pecado fluctúa entre la desesperación y la negación. Usted ve seres humanos que reconocen que el pecado está en ellos. Cuando se les predica el Evangelio, están ante la disyuntiva.
creer en la única solución que se le presenta o negarse a no creer. Ahí no hay nada más. ¿Por qué? Porque el mejor camino que el hombre pecador puede escoger y caminar por él es el perdón, que solamente Dios, que es el ofendido, es el que puede otorgar o darnos el perdón. Ahora, antes de tratar más profundamente con el perdón y cómo es que Dios perdona los pecados, debemos de ver y entender la naturaleza del pecado. ¿Y por qué? Desde que yo me convertí al Evangelio, pues sí, yo escucho, yo lo repetía. Pues pecado es beber ron, fumar, usar droga, eso no está bien. Nada de eso está bien. Pero ¿qué es lo que lleva al hombre o a la mujer o al joven, al ser humano, a hacer esas cosas que están en contra de la voluntad de Dios? Pues el pecado. Yo lo había dicho en veces anteriores, muchas veces, y lo voy a repetir aquí ahora. Cuando yo tomaba bebidas alcohólicas, a mí nunca fue una cerveza o un litro de ron a buscarme a casa. Nunca. Pero yo salía de mi casa a buscar dónde estaba la bebida. Lo que yo no quería hacer, luego yo entendí a Pablo en Romanos capítulo 7, cuando él dice, bueno, pero ¿qué es lo que me pasa a mí? Que lo que hago es lo que no quiero hacer. Bueno, yo pasé por esa también. Seguí estudiando a Pablo ahí en ese capítulo, y él llegó a la conclusión que no era él, era el pecado que habitaba en él. Eso lo tenemos que tener claro, hermanos. Lo tenemos que tener claro. Se ve primero por primera vez en el ser humano, en su punto de partida, en el huerto del Edén. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a la primer pareja, a nuestros ancestros, que son Adán y su esposa, que luego él le puso por nombre Eva? Dios la llamó a Adán igual que a él, pero Adán le puso a su esposa, a su compañera, después que pecó, le puso Eva, que significa madre de todos los vivientes. Yo diría, bueno, ahí se equivocó. Sería madre de todos los que mueren, o todos los que van a nacer en muerte, porque ahí está hablando de muerte espiritual, ¿no? Que fue lo que Dios le dijo cuando lo puso en el huerto, frente a estos dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios le dio unas instrucciones. Recuerden que el primero que va a vivir ahí, a habitar ahí donde Dios lo puso en el huerto, no fue Adán y Eva. Ahí había alguien que ya esa era su morada. Si usted lee a Ezequiel y a Isaías,
usted se va a dar cuenta que ahí ya ese era el lugar donde Satanás habitaba después que fue lanzado de la presencia de Dios. ¿Cómo se vestía ahí? Estaba lleno de sabiduría. Bueno, ahí está la Biblia para que la escudriñen. Dios llevó a Adán, después que forma a Adán y sopla en el aliento de vida, lo llevó al huerto. Romanos 5 dice que Adán era figura de Cristo. Cuando Cristo sale del ayuno de 40 días y 40 noches, ¿qué fue lo que hizo el Espíritu Santo con él? Lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás. Hermano, la soberanía de Dios hay que reconocerla. Y Dios le dijo a esta pareja que de todo árbol que daba fruto ahí en el huerto podían comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que coman de él van a ¿qué? A morir. Y ahí Dios está hablando de muerte espiritual, o sea, separación de Dios. Si ustedes comen de ese árbol, ustedes van a seguir viviendo físicamente, pero separados de mí. Porque ahora hay algo en el hombre, después que peca, que es el pecado que separa al hombre de Dios. Dios les dijo que no comieran. ¿Qué hicieron ellos? Fíjense que Dios, cuando creó al hombre, delegó en él autoridad para que gobernara, para que sojuzgara la tierra. Iba a estar todo lo creado por Dios, menos Dios, bajo el gobierno humano. Eso está claro ahí en el capítulo 1 de Génesis. Adán lo sabía. Pero cuando viene la tentación, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Ellos decidieron llegar a ese gobierno, pero sin Dios. Confiando en ellos mismos, creyendo lo que les dijo la serpiente, que es Satanás, que ellos iban a ser dioses. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de este árbol van a ser igual a Dios, conociendo el bien y el mal. Y ese deseo era el que Satanás tenía desde el principio. Cuando se halló maldad en él, ¿cuál fue la maldad que se encontró en este ángel de luz? Porque él era portador de luz antes de ser Satanás. Que llegó un momento dado en que él pensó y deseó ser igual a Dios. Si Dios tiene un trono y hay que adorarlo, pues yo voy a subir más allá de las estrellas y voy a poner mi trono. Sí, cuando se habla de trono, hay que pensar que alguien está gobernando ahí, que merece adoración. Porque Dios tiene su trono, porque Él es rey, es juez y es legislador. El único merecedor, el único que no comparte su gloria con nadie. Amén. El único merecedor de toda gloria
honra y alabanza y reconocimiento. Ese deseo Satanás logra inyectar con ese pensamiento en la mente de esta primer pareja, y ellos decidieron no obedecer el mandato de Dios. Y ahí comenzamos a ver que la esencia del pecado se llama rebelión. Rebelarse en contra de lo que Dios ha establecido. Y ahí comenzó a manifestarse lo que es la esencia del pecado. Repito, que es la rebelión. Esto me gusta hacer énfasis en esto, porque nosotros podemos pensar 2000 años aproximadamente atrás y mentalmente ir ahí al huerto donde estaba esta primer pareja. Pero cuidado con decir, eso fue en el pasado. No, amado. El Dios que le dio las instrucciones a Adán y a Eva en el huerto es el mismo que a través de Jesucristo nos ha hablado y nos está dando instrucciones para el día de hoy. Por eso es que tenemos que tener cuidado con la rebelión, que es estar en contra de lo que Dios ha establecido. Mire, está la apostasía. No vayamos a confundir ahora. Apostasía es uno que ha creído y llega un momento en que se aparta de la fe. Se convierte en un apóstata. Pero la rebelión se está manifestando en el día de hoy, no solamente en los que están fuera de la iglesia. Esto es hablando en términos generales, sino que la rebelión se está manifestando aún dentro de muchas congregaciones. Amén. Y esto es serio, mi hermano. Qué bueno que Dios me libertó a mí de la bebida. Qué bueno que Dios está libertando de la drogadicción a muchos. Qué bueno que Dios está libertando a muchos de muchas cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Pero ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que tenemos que ser libertados de la rebelión? Porque hay muchas cosas que se están haciendo dentro del pueblo de Dios que Dios a través de Cristo no las ha mandado hacer. Hermano, esa es la esencia del pecado, la rebelión. Por eso es que Dios a través del profeta Isaías 53 y verso 6, ¿qué dice? Todos, no algunos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. O sea, el hombre pretende vivir la vida aquí en el planeta Tierra, la vida física, de acuerdo a como él entiende que la debe vivir.
Muchos lo dicen verbalmente, en mi vida nadie se meta, en mi vida mando yo. Eso es rebelión también, porque Dios a través del profeta Jeremías dice que el hombre no es señor o dueño de sus caminos, de cómo el hombre va a andar, en qué forma va a andar. Si el hombre no es el que está capacitado para ordenar los pasos aquí en este mundo, entonces tenemos que decirle, como le dijo el profeta, Señor, pues ordénalos tú. Y eso es lo que quiere el Señor, ordenar nuestros pasos. Ordenar nuestra mente, ordenar nuestro diario vivir. Pero esto no se consigue por medio de sabidurías humanas, sino que esto se consigue cuando un hombre y una mujer le creemos a Dios, nos convertimos a Cristo y nos hacemos adictos, no al fumado de cigarrillo, no a la droga, a la cocaína o marihuana, no a la cerveza, sino nos hacemos adictos a la lectura de la palabra de Dios. Seguimos obteniendo un buen depósito de la palabra de Dios, creyendo que el que le va a dar el crecimiento a esa palabra en nosotros es Dios. Es Dios. Porque así está escrito. Pablo lo dijo a los Corintios cuando enfrentó el problema de la división. Cuando unos decían, yo soy de Pablo, yo de Cloé, yo de Apolo, yo de Pedro. Y así se dividió esa iglesia. Y ese fue el primer problema que Pablo enfrentó para corregirlos, porque estaban mal. Y Pablo dice a ellos, ¿quién es Pablo y quién es Apolo? Yo no sé cuántos, a nivel mundial, cuántos pastores han leído esa palabra que está en 1 Corintios 3. Pablo, un hombre constituido apóstol, predicador y maestro a los gentiles, constituido por el Señor mismo. Mira cómo se presenta a estos hermanos en Corintios. ¿Quién es Pablo y quién es Apolo? Él nos dijo, ustedes no saben que yo soy el apóstol. No, él dijo, ¿quién es Pablo y quién es Apolo? Servidores de ustedes. Es que muchos no han entendido. Hay muchas cosas que no se han entendido. Pero muchas cosas de las que no se han entendido, una de ellas es que muchos se creen que porque Dios lo ha ubicado en el cuerpo de Cristo para ser, por ejemplo, pastor, pues eso es lo más grande. Y no sabe que bíblicamente el pastor de pastores, que se llama Cristo, dijo, yo no he venido para que me sirvan. Yo he venido a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Y Él lo dio como ejemplo. Ahí está el modelo. Hay muchos hoy en día apóstoles que se creen que los demás tienen que estar sujetos a Él
presentarle reverencia. ¿Qué mucho tenemos que aprender en esto de ser siervos? Para aprender que es un siervo, que es uno que está para servir a los demás, tenemos que empezar por Cristo Jesús. Por eso fue que Pablo, cuando escribe a los Gálatas, él dice: sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Cuando usted lee la biografía de Pablo, fue un hombre que se dio el servicio de los demás. No fue a quitar el dinero que tenían los demás, no fue a trasquilar las ovejas del Señor, fue ayudándolas para que echaran lana, para que tuvieran crecimiento espiritual. Y si hay alguien que lo consideraba a él como un padre, pues él le dijo a los corintios: ¿saben qué? Que los hijos no atesoran para los padres, es los padres para los hijos. Y está hablando de cosas espirituales. Tenemos que tener mucho cuidado en el tiempo que estamos viviendo. Mirar que nadie se engañe, fue una de las palabras que se le vive aquí. Tranquilo, hermano, porque hoy no hay engañadores. No, que no hay poquitos, fue lo que quise decir. Mire, ahí yo estaba viendo un video de una pastora. Presentaron 10, presentaron 5 y luego 5. Que lo que buscan es detrás del dinero de los hermanos. Y como no leen la Biblia, pues son engañados. Porque está al frente, habla un par de lenguas que él mismo ni sabe lo que está hablando. Y los impresiona. Este es un siervo de Dios. Está bajo unción del Espíritu. ¿De qué espíritu? Es la pregunta. ¿Y por qué yo hablo así? Bueno, porque mi maestro, que se llama Cristo Jesús, me dice que el árbol se conoce por el fruto. ¿Qué hay detrás de eso? Mire lo que se atreve a decir. Jesús dijo, ustedes saben que el primero que vio una escalera que estaba una parte en la tierra y el otro extremo llegaba ¿a dónde? Al cielo, donde ángeles subían y bajaban. Esa escalera tipificaba a Cristo Jesús. ¿Se acuerdan cuando él encontró a Natanael? Que él le dijo: no se maravillen de esto, porque de ahora en adelante verán al cielo abierto. Abierto. O sea que esa parte celestial, donde el hombre puede tener acceso que antes no lo tenía, ahora Cristo lo abrió. Ahora hay acceso, como dice en Hebreos capítulo 10, para llegar a esa parte celestial donde está el trono de Dios. Y como dice Hebreos capítulo 10, que podemos entrar confiadamente por ese camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió por su sangre preciosa. ¿Y a dónde vamos a llegar? A la misma presencia de Dios. Los cielos están abiertos. Y esta mujer se atreve a decir, citando a Malaquías, que el cielo permanecerá cerrado para todo aquel que no diezma. Y por ende está fuera del reino de Dios. ¿A quién yo le voy a creer? ¿A Cristo o a esta hija del diablo? Usted no sea puro, hermano, tranquilo, porque yo soy responsable yo de lo que hago. Amén. Pero es que hay que hablar así fuerte. Amén.
Y antes de criticarme a mí, critica a Cristo, que le dijo a los escribas y fariseos: ustedes son hijos de Dios, dicen que son hijos de Dios. Ustedes tienen un padre que se llama Satanás. Fue radical. A esta gente no se le puede tratar con paños tibios, y hay que hablar la verdad, porque vuelvo y repito, y lo he dicho aquí, digo que repito porque lo he dicho. Yo no sé de los que estamos aquí cuántos ven programas por predicaciones por YouTube, que hay muchos ahí, y hay muchos que se pueden escuchar, maestros de la palabra de verdad, pero la mayor parte de ellos, hermano, hay que tener cuidado y hay que seguir advirtiendo. Siendo mercadería, Pedro lo dijo: muchos vendrán y harán mercadería de ustedes. Hermano, eso se está viendo. Hay muchos de estos falsos que están lejos de nosotros, pero hay otros que están cerca, ¿sabes? Hay otros que están cerca. Y hay otros que están dentro de muchas congregaciones. Porque Satanás está atacando a la iglesia ahora desde adentro. Desde adentro. El pecado se manifiesta de muchas maneras. Intelectualmente es la formulación de filosofías de vida aparte de la revelación de Dios. Ustedes saben que el movimiento de los homosexuales y lesbianas, aún los psicólogos y toda esta gente que ha estudiado dicen pues que eso es una forma de vida, ¿no? Que hay que respetarlos. ¿Y quién dice que no? Bueno, pero ¿cuál es el asunto? Que esa forma de vida está en contra de la revelación de Dios. Porque Dios estableció desde el principio la unión entre un hombre y una mujer. Todo lo que se da fuera de esa revelación, pues no viene de parte de Dios, viene de parte de ¿quién? Del diablo, que tiene la mente de muchos. Yo siempre he creído que, como dice Pedro, nosotros tenemos que aprender a hablar. Él dice que si alguno habla, ve conforme a la palabra de Dios. Aquí hay pocos niños que más tarde van a ir a las escuelas. Yo no sé cuántos puedan haber que... Pero ustedes saben que hay un comentario de los padres porque quieren que sus hijos estudien. No, porque si tú no estudias, en el mañana, ¿qué tú vas a hacer? Tú no vas a hacer nada. Tú no vas a ser nadie en el mundo si tú no estudias. Entonces, ¿qué? ¿Que yo estoy en contra que manden a los niños a la escuela? No, no es eso, es la forma en que los queremos introducir a una escuela donde allí hay un maestro o maestra esperándolos para enseñarlos a leer, enseñarles a escribir, enseñarles historia, enseñarles idioma. Pues entonces hay una forma de que ya ellos van entendiendo de que no se pueden cargar la mente con este pensamiento, porque se deben enviar a las escuelas, pero con un pensamiento, no cualquiera, sino el que Cristo Jesús nos trae, que está en Mateo capítulo 6.
mas buscad del reino de Dios y su justicia primero. Y todas las demás cosas entonces serán añadidas. Usted dirá, a usted hoy, en la edad que usted tiene, a mí no me gustaría haber sido un pescador. Que tenga que vivir de la pesca. No, a mí no me hubiese gustado ser como Pedro. Mas, sin embargo, era un pescador. No fue a la escuela. Y fue al que Dios usó para callarle la boca a los que habían ido a las escuelas, a los que tenían sabiduría humana. Fue el primero que Dios usó para que con su predicación se convirtieran 3,000 vidas al Señor. En su segunda predicación se convirtieran 5,000. Ya tenía 8,120. Con los 120 que había en el aposento. Bueno, nosotros tenemos que tener cuidado cómo pensamos en las cosas que hay que hacer aquí en este mundo. Sí, hay que mandar a los niños a la escuela. Pero a mí me gusta ver un programa que hay aquí que se llama Jugando Pelota Dura. Me gusta verlo y lo veo. Y precisamente hay una preocupación. Porque yo no sé cuánto es el porciento que los estudiantes no han pasado. Están colgados. Hay preocupación. Entonces, en esa preocupación, usted ve a los que han estudiado, que son abogados, otros son maestros, gente inteligente. Son inteligentes. Unos le echan la culpa al departamento de instrucción. Y por ahí siguen echando culpa. Pero si nosotros actuamos como dijo Pablo, que el espiritual juzga todas las cosas, yo me atrevo a decir que todos están equivocados. ¿Por qué? Porque yo recuerdo cuando yo fui por primera vez, el primer día que yo fui a la escuela, a primer grado, yo no fui solo. Tampoco fue mi madre conmigo. Quien me llevó a la escuela fue mi papá. Cuando llegamos al salón, se paró frente a la maestra, Nigelía, y yo ahí al lado. Y para que yo lo escuchara, le dijo a la maestra: yo soy el padre de él cuando estoy en casa, pero cuando él llegue aquí al salón, la responsable de él es usted. Así es que si él hace algo indebido y usted tiene que meterle par de reglazos, le da bien duro y luego me lo hace saber, porque entonces cuando llegue a casa yo brego con él. Se enseñaba al hijo a respetar al maestro. A los padres se respetaba a la policía. Pero hoy los legisladores, yo no sé cuántos hay aquí que han votado por ellos, los senadores y los legisladores han hecho leyes para quitarle la autoridad a los padres, porque ellos quieren gobernar la familia desde el Senado y la Cámara de Representantes. ¿Cuánto vamos a ver esto, hermano? ¿Se atreve hoy un maestro a disciplinar a un muchacho en la escuela? No. ¿Por qué? Porque ahora hay leyes. Cuidado con ese que es menor y es estudiante, no lo puedes tocar, así te den la cara. ¿Eso es cierto o es falso? Cierto. Hoy un policía tiene que pensarlo bien. Policía serio.
Tiene que pensarlo bien cómo va a actuar con un transgresor de la ley. ¿Quién tiene la culpa de eso? Allí están en la Cámara y en el Senado haciendo leyes para quitar la autoridad. O sea, a la larga, Satanás quiere llevar a un pueblo a la anarquía. ¿Qué es eso? Donde no hayan leyes, donde no haya que respetar ninguna ley. Y por eso es que los padres que tienen hijos que van a mandarlos a la escuela, tienen que saberle hablar en sus casas. En el área de la voluntad es el individuo y la sociedad transformándose en su propio Dios. Eso nadie tiene que decir en el mundo, yo soy Dios. ¿Por qué? Porque el árbol se conoce por el fruto, o sea, en la forma que actúan. No piensan que ¿qué somos nosotros los seres humanos? ¿Qué somos? Somos como la niebla, la neblina. Usted mire para ahí la neblina, cómo está, qué linda. A los 5 minutos usted mira, adiós, la neblina desapareció. Así somos nosotros los seres humanos. Dios puso eternidad en el corazón del hombre, pero por causa del pecado hay muerte, hay corrupción. Nos espera una tumba. Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Después hay un juicio. Entonces el hombre camina en este mundo. Y cuidado aquí con la iglesia, que no está imitando al mundo. Sí, porque a veces esa palabra de imitar al mundo nos creemos que es en la pantalla, pintura y vestimenta nada más. Y ahí se ha quedado eso. Pero es que el mundo camina como si no fueran un día a morir. Se creen que son eternos aquí en la tierra. Y la iglesia ha perdido la visión de que somos peregrinos y extranjeros. Vamos de pasada. ¿Se acuerdan el rico que el Señor habló? Había enriquecido y cuando miró los graneros, dijo, pero ¿qué haré? Porque ya no puedo meter más. No le cabía nada más en los graneros. Ah, ya sé. Déjame hacer un granero nuevo para seguir acumulando. Y le dijeron, necio, en esta noche vienen a pedir tu vida. Y lo que has atesorado, ¿de quién será? ¿De quién será? Y aquellos que podemos entender esto, yo creo que no debe haber la mínima duda en nuestras mentes, que no importa el partido político que gane las elecciones, los senadores, no importa el partido, después de haber hecho promesas para poder llegar al puesto que tienen, cuando llegan allí lo que van es ¿a qué? A servirse ellos. Y la historia está ahí. Los testimonios están ahí. Por eso yo sigo con el mío, con Cristo, que ese sí, que vino a servir. Amén. Y ahora Él quiere que yo lo imite.
Mire, y aún en esta pandemia que nos ha tocado y que según los científicos, pues esto es que vino para quedarse. El que vino para quedarse se llama Cristo. Con el reino, con su iglesia. Van a haber más variantes, tal vez peores. Y nosotros tenemos que aprender a vivir una vida con precaución, pero sin miedo. Amén. Son dos cosas diferentes. Yo soy precavido, porque el miedo se manifestó por primera vez ¿dónde? En el huerto. ¿Qué hizo Adán? Cuando oyó la voz de Dios, se escondió detrás de unos arbustos. Cuando Dios le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué dijo él? Tuve miedo y me escondí. Y nosotros hemos creído, por eso es que estamos aquí, que Jesucristo dio su vida por nosotros. Él fue a la cruz allí, Él no tenía que morir porque Él no tenía... Él no lo tenía que hacer. No tenía por qué ir a la cruz. Digo, refiriéndose a Él mismo. Nadie lo encontró culpable. Pero la culpa de todos nosotros, Dios la depositó sobre Él. Y Juan dice que si Cristo puso su vida por nosotros, nosotros estamos llamados a poner nuestra vida por nuestros hermanos. Repito, la precaución siempre hay que tenerla. Lo que yo estoy diciendo es cuidado con el miedo. Que no sea el que me lleve a ser precavido. ¿Cómo podremos caminar en el planeta Tierra mientras estas pandemias nos están azotando? Bueno, yo tengo un ejemplo para darle. ¿Se acuerdan cuando Cristo iba con los discípulos en la barca? Y comenzó los vientos contrarios a darle a la barca y los discípulos hasta aquí llegamos. ¿Dónde estaba Cristo? Tranquilito. Pregunto. ¿Sabía Cristo lo que estaba pasando? Sí. Lo sabía porque Él es Dios encarnado. Él lo sabía. ¿Y por qué estaba tranquilo? Porque no iba a pasar nada. Tenía el control de todo. Pero ese no es el modelo que nosotros tenemos que seguir. Entonces yo voy al supermercado, me exigen que me ponga la mascarilla, pero yo no voy preocupado porque hay COVID. Yo voy tranquilo, porque si es la voluntad de Dios, aunque esté sin mascarilla, Dios me va a proteger. Amén. Y si me llega a dar, Dios me va a sanar. Y si no me sana y me muero, lo importante es que soy del Señor. Amén. Y eso nos tiene que traer tranquilidad, hermano. Porque para esto Cristo vivió y murió. Y resucitó. Para ser Señor tanto de los que viven como de los que han muerto. Así es que sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Somos del Señor, hermano. Ahí es que está la clave. Ahora, si yo no tengo que salir para las tiendas, pues no salgo, hermano. Porque a Dios tampoco se puede tentar. No, que yo soy cristiano. Cuidado. No, tampoco. Pero si tengo que ir, pues voy. Nunca vamos a llegar
a ver la realidad del pecado hasta que comprendamos, esta me gustó mucho, que ante todo y sobre todo el pecado es rebelión contra Dios. Punto. Rebelión contra Dios. Vamos a coger un ejemplo aquí bíblico. Está en Primera de Samuel capítulo 15. Esto era cuando Saúl era el rey de Israel. Saúl era el rey de Israel. Está conectada a Ramonita Rosado, Dios te bendiga. Ramos, Heriberto, Dios te bendiga. Arnaldo Tirado, Dios te bendiga. Y Betsaida Padró, Dios te bendiga, Saidi. Saúl era el rey de Israel. Samuel era sacerdote y profeta de Dios. Primera de Samuel capítulo 15. Y ahí está donde Dios a través de Samuel le da unas instrucciones a Saúl para que las cumpliera. Amalek. Esto aquí hablamos hace tiempo de Amalek. Cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, después que pasan el Mar Rojo, el primero que se opuso al pueblo de Dios para que siguiera por donde Dios quería que siguiera fue Amalek. Y desde ahí en adelante, Amalek tiene una sentencia dada por Dios, que no lo quiere, no hay oportunidad para él, y será destruido por completo. Cuando hablamos de Amalek, pensamos pues en un personaje allá. Bueno, eso es lo que habla el libro de Éxodo. Pero en tipo y sombra, escúcheme bien, ¿a quién o a qué o a quién tipifica Amalek? ¿Qué es lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 5? Que hay una lucha entre la carne y el espíritu. La carne, que eso está en nosotros, siempre se opone a la voluntad de Dios. Por eso es que la Biblia dice que la carne ni la sangre heredarán el reino de los cielos. Dios no quiere transar con la carne, no tiene oportunidad. A Saúl se le dio instrucciones para que matara a Amalek y todo lo que pertenecía a Amalek. Usted y yo somos responsables de crucificar la carne. Es el Amalek que está con nosotros. No es nadie en particular. Yo soy responsable de que la carne se someta al espíritu. Porque es que hay una lucha, hay una guerra. Y la carne no quiere dar paso a la guianza del espíritu. Pero si yo soy un siervo de Dios, tengo mi mente impregnada de la voluntad de Dios, tengo un buen depósito de la palabra de Dios, la carne cada día la vamos sometiendo, hasta que llegue el día que me toque la hora y el momento de que me tengan que llevar, si es que Cristo no ha venido antes, pues a un cementerio, en una caja, en un ataúd. Amén. Ahí se acabó la fuerza de la carne. Está destinada a la corrupción. Por eso es que este cuerpo exterior se va desgastando. Nos ponemos más viejos cada día. Más dolama, más queja.
porque nuestro cuerpo, y es que esta carne sabe que le queda poco tiempo. Eso es normal, hermano, de que nos quejemos. Pues claro que me quejo porque me duele. Eso no es malo. Amén. Lo que quiero decir es que tenemos que estar conscientes que Amalek está con nosotros y Dios no quiere saber de él, lo quiere eliminar. ¿Qué es la carne? Pero no nos preocupamos porque mientras el hombre exterior se va desgastando, no obstante, el interior se va renovando de día en día con la esperanza de que vamos a ser desvestidos para ser vestidos con un cuerpo semejante al de Cristo Jesús. Alaba mi alma, Señor. Bueno, y aquí Dios le da unas instrucciones a Saúl que tenía que eliminar a Amalek y todo lo que era de Amalek, todo, las vacas, los niños, las mujeres, todo. Y eso ahí se puede pedir en oración a Dios, a aquellos que nos gusta predicar la palabra. Señor, alúmbrame para yo ver todo lo que significa esto. Porque los que no entienden dicen, no, yo creo en el Dios del Nuevo Testamento, pero el del Viejo Testamento, muchacho, no creo, que ese hombre ese Dios lo que le gusta es la guerra y matar gente. Por eso es que necesitamos, la revelación está, lo que necesitamos es ser alumbrados por el Espíritu Santo. Bueno, y cuando Samuel llega donde Saúl le dice que había cumplido. Entonces vemos el cumplimiento de Saúl, pero a mitad, no por completo. ¿Oyó esto? Entonces, me da con pensar en los que quieren guardar el sábado. Que de hecho dicen que por eso es que son la iglesia verdadera, los adventistas. Pero hermano, el día de reposo en el decálogo es uno de 10 mandamientos. Y Dios no pide uno, pide que guardemos los 10. Él no pide uno, es igual. Entonces tú le preguntas a uno, no, yo estoy tratando, porque saben que no pueden guardarlo. Pero entonces se defienden con esta palabra. Bueno, yo estoy claro que no puedo, pero trato. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Trata de guardar. No, hermano. ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? Miren lo glorioso, hermano, y lo lindo y maravilloso que es estar en Cristo, no con Cristo, en Cristo. Alaba mi alma al Señor. Entonces, Samuel le pregunta a Saúl, que Saúl le dijo que pues que voy a leer el verso 14. Samuel entonces dijo, ¿por qué? Entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. La culpa es huérfana. ¿Quién era el responsable? ¿A quién fue que se le dio la orden? ¿A quién era que tenía que respetar el pueblo? ¿Al rey? ¿Ah? Pero ¿por qué?
no lo rechazó Saúl al pueblo y les dijo, no, un momentito, hay que destruir todo porque esa es la orden de Dios. Habían intereses personales. Hay muchos líderes hoy que quieren estar en paz y reconocidos por la congregación que pastorea, que se le fiel a Dios. Esto fue un chiste que yo oí. No se puede tomar por verdad, porque yo no sé si fue verdad o mentira. Una hermana que en cierta ocasión se pegó con una cantidad de dinero y el pastor lo supo. Y ella vino y le dijo, pastor, o sea, el pastor la llamó a capítulo. La llevó para la oficina para decirle lo que había hecho. Tenía que pedirle perdón a Dios, que eso era malo. Y ella le dijo, ay, pastor, yo que le iba a dar una ofrenda de 400 pesos. El pastor le dijo, no, un momentito, hermano. No coja las cosas tan en serio, hermano. ¿Usted los tiene ahí? Pues de la ofrenda de 400 y tranquila. Vamos a orar. Entonces, bueno, nos tenemos que reír porque esto pues, es un chiste, ¿no? Pero hermano, es que en la realidad es lo que está pasando en muchos sitios. Cuando Abraham regresó de la victoria que tuvo con los 5 reyes que los venció, él traía un botín de allá, porque esa era la costumbre. Cuando un rey dominaba al otro, no solamente, sino que lo que esa gente tenía, lo que pertenecía, el botín era de él. Y vino uno de los reyes a decirle a Abraham y a ofrecerle. Abraham le dijo, líbreme Dios de yo tomar algo de tus manos, muchacho. No vayas tú a decir después que la victoria que yo tuve fue por la ayuda que tú me diste. Entonces, eso se está dando en el día de hoy. Dios me mandó a que le preparara obra, de levantar una obra, refiriéndose a un edificio. Entonces después usted los ve pidiendo con lata para que ayuden a Dios. Porque el que me mandó no tiene recursos. Es lo que quieren decir. Dios necesita ayuda. Entonces fluctuamos ahí en el entendimiento de la palabra, en lo que predicamos, en lo que creemos, en lo que vivimos. Somos como la ola del mar que va y viene. Y nosotros tenemos que ser firmes ahí, como hizo David. Miró a los montes, allá habían estatuas de ídolos, donde el pueblo que no creía en Dios estaba abajo en la falda del monte, mirando para donde estaban esas estatuas y pidiéndole a los ídolos que le ayudaran. Cuando David vio eso, ¿qué dijo él? ¿Alzaré mis ojos a los montes? Eso es una pregunta que él hizo. No, ¿por qué? Porque mi socorro viene ¿de dónde? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No, nuestro socorro viene de Jehová. Pero tenemos que ser firmes. No podemos fluctuar como la ola del mar. Saúl culpa al pueblo. Y mire lo que dijo. Que lo habían cogido porque era para hacerle sacrificios a Jehová.
Ay, Dios mío, me da a conseguir y mira, me voy a quedar ahí. Mira lo que le dijo Samuel, y con esto terminamos. Digo, en el día de hoy. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Hermano, estudie esa escritura, que hay mucho pueblo que está haciendo sacrificio, muchos cristianos, de muchas formas, pero cuando usted los mira en la conducta que hacen, en lo que practican, están en desobediencia a la palabra de Dios. ¿De qué vale entonces los sacrificios? Si Dios con lo que se complace es en que le obedezcamos. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, el orgullo, la soberbia. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aleluya. Terminamos con esto, repitiendo que la esencia del pecado es la rebelión. Y la rebelión es hacer las cosas contrario a como Dios lo ha establecido. Si Dios te dice que esto es blanco, yo no me puedo dejar llevar por lo que ven mis ojos. Yo tengo que dejarme llevar y creer lo que Dios dijo que era blanco. Si yo le digo, no, te equivocaste, eso es colorado, es rojo, yo estoy en contra de lo que Dios dijo. Puse ese ejemplo. Así es que tenemos que examinarnos todos si lo que estamos practicando como iglesia, como individuos en nuestros hogares, en nuestro diario vivir, está en conformidad a como Dios lo ha establecido. La paz de Dios es con todos. Continuamos el domingo para entonces continuar en cómo Dios perdona los pecados.